la Biblia, I'll encourage you to read the New Testament first, les animo y les sugiero que lean primero el Nuevo Testamento, especially Matthew, Mark, Luke, John, and Acts. especialmente Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos. But I do have a Bible reading plan that I give people that begins in Genesis in January and goes all the way to the end of the year. Pero sí tiene disponible un plan de lectura para leer toda la Biblia en un año, empezando el enero y terminando el diciembre. And I will be translating that into Spanish so that any of the Spanish speakers will be able to use this plan as well. Y va a trasladar ese plan de lectura al español para que también los que leen español puedan usarlo. But now those of you that are newer Christians, especially the ones that were baptized today, Pero ustedes quienes son nuevos cristianos, especialmente los que fueron bautizados esta noche, I want to encourage you to read the Bible for yourself. les quiero animar que lean la Biblia para sí mismos. Our church has Bibles, and we'd be gladly to give you one for free if it will help you study the Bible for yourself. La iglesia tiene Biblias y con mucho gusto le regalamos unas y eso le ayuda para leer la Biblia para sí mismo. And so, of course, start by reading the New Testament. Entonces, claro que empiecen con leer el Nuevo Testamento However, is an amount that you can read each day. en una cantidad que esté bien para usted leer todos los días, cada día. But I'm giving some teaching on many books of the Bible to prepare everyone so that next year anyone who wants to follow along with our plan can do that. Pero va a enseñar sobre todos los libros de la Biblia para empezar el plan de lectura para enero, todos tengan una introducción a cada libro. And so what we're doing here is just giving a little bit of an understanding about each book. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a dar un poco de entendimiento sobre cada libro. And tonight we're talking about the book of Genesis. Y hoy vamos a hablar sobre el libro de Génesis. And I want to talk to you about why the book of Genesis is a very important book. Y voy a hablar con ustedes por qué el libro de Génesis es un libro muy importante. And so you can read along with the piece of paper that you have. Y pueden aquí mirar en la hoja mientras leemos. Genesis is a Greek word that means beginning. Génesis es una palabra griega que significa principio. It's taken from a Greek translation of the Old Testament that was made around 285 BC called the Septuagint. Está tomado de una traducción griega del Antiguo Testamento que se hizo alrededor del año 285 antes de Cristo, llamada Septuaginta. The Hebrew name for Genesis is Bereshith, which means in the beginning. El nombre hebreo de Génesis es Bereshit, que significa en el principio. And of course, in your notes there you see Genesis 1:1. It says, "In the beginning, God created the heaven and the earth." Y en las notas ahí mira que está citado Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. And this is probably one of the most famous statements in the Bible, Y eso es probablemente uno de los versículos más famosos de la Biblia, because most people, when they open the Bible, they open to the beginning just like they do any other book. porque la mayoría de la gente cuando abre la Biblia, abre al principio como lo hace con cada otro libro. So I want to talk to you about why Genesis is so important. Entonces vamos a hablar esta noche sobre por qué Génesis es tan importante. Because we need to know where we came from. Porque tenemos que entender de dónde venimos. We need to know how we got here. Tenemos que entender cómo llegamos a este lugar We need to know what is our purpose. y cuál es nuestro propósito. And this is why it is very important for you as a Christian to read and understand the book of Genesis. Y por eso es muy importante que como cristianos leamos y entendamos el libro de Génesis. So in your notes it says it's very important to know how everything began. En las notas dice, es muy importante saber cómo empezó todo. If we don't know how everything began, we won't know why we're here or why the world is the way it is. Si no sabemos cómo empezó todo, no sabremos por qué estamos aquí, ni por qué el mundo es como es. Now Genesis is not only about the beginning of the universe, it's also about the beginning of many other things. Génesis no se trata solo del comienzo del universo, se trata del comienzo de muchas otras cosas. Now, many people claim that we should not interpret the book of Genesis literally, but this is wrong. Mucha gente afirma que no debemos interpretar el libro del Génesis literalmente, pero esto es incorrecto. I want to explain to you why this idea is wrong. Y les va a explicar por qué esta idea está equivocada. It's because Jesus, Peter, and Paul all interpreted Genesis literally. Jesús, Pedro y Pablo interpretaron el Génesis literalmente. And it includes, and they interpreted literally what it says about creation, Adam, Eve, Noah, the flood, Sodom, and Gomorrah. Incluyendo lo que enseña sobre la creación, Adán, Eva, Noé, el diluvio, Sodoma y Gomorra.
So some Christians say it doesn't matter, maybe it didn't happen that way, it was a long time ago, maybe scientists have a different idea today of how it all happened. Entonces, algunos cristianos dicen que estas cosas sucedieron hace mucho tiempo. Tal vez sucedió de la manera que dice Génesis, tal vez no. Tal vez los científicos tienen diferentes ideas de qué sucedió, pero ¿qué es lo que importa? Now, I don't have time tonight to explain to you why even the scientific beliefs about the earth is actually not correct. Y esta noche no hay tiempo para explicar completamente por qué aún las explicaciones científicas, según llamadas científicas, están incorrectas sobre el principio del mundo. This is a topic I would love to discuss with you, but it takes some time. Es un tema que sí le gustaría hablar con ustedes, pero tomaría mucho tiempo. So certainly at another time, if anyone has questions about, well, what about what the scientists say about this or that, I will be happy to talk about it. Entonces, si en algún otro tiempo tiene preguntas sobre algo que usted ha escuchado que dicen los científicos, él con mucho gusto habla con usted sobre eso. But tonight, I don't want to focus on what is not true about Genesis. I want to focus on what is true. Pero esta noche no se quiere enfocar sobre lo que no es correcto en Génesis, sino lo que sí es correcto. But what I really want you to see is that in the New Testament, Jesus, Peter, and Paul said that Genesis was all literally true. Pero lo que sí queremos hablar esta noche es que lo que hablaron Jesús, Pedro y Pablo en el Nuevo Testamento es que Génesis era real literalmente. You see, Jesus died and rose from the dead. Porque Jesús murió y resucitó de los muertos. And he proved that he was God when he rose from the dead. Y él dio muestra que él era Dios cuando él resucitó de los muertos. And there were 500 eyewitnesses who spent 40 days with him after he rose from the dead. Y hubo 500 testigos que pasaron tiempo con él después de que resucitó de los muertos. So the resurrection is a historical fact. Entonces la resurrección es un hecho histórico. So if Jesus says that Genesis is true, we know that Genesis is true. Entonces si Jesús dijo que Génesis es correcto y literal, sabemos que Génesis es verdad. And so this is where we begin. We begin with Jesus Christ. Entonces de ese punto empezamos con Jesucristo. And then we will see that when Jesus and Peter and Paul talked about Genesis, they talked about that everything in there was important for us to know. Y luego veremos que cuando Jesús, Pedro y Pablo hablaron sobre Génesis, ellos hablaron que las cosas de Génesis eran importantes para saber. And so it's very dangerous for a Christian to say, well, I believe in Jesus, I believe in the New Testament, but I don't really know about Genesis, maybe it's not literally true. It's very dangerous to think that way. Entonces es muy peligroso que nosotros como cristianos pensemos que creemos lo que dijo Jesús y creemos en el Nuevo Testamento, pero en Génesis y el Antiguo Testamento no sabemos si sea verdad. Es muy peligroso eso. Because Jesus said that it was literally true and that it was important. Porque Jesús dijo que era verdad literalmente y que era verdad hecha. Peter believed that it was literally true and that it was important. Pedro pensaba que era literalmente verdad y que era importante. Paul believed that it was literally true and that it was very important. Pablo creía que era literalmente verdad y que era importante. And so when we say, well, maybe it's not literal, we are saying that we are more intelligent than Jesus and Peter and Paul. Y cuando nosotros tenemos dudas que no sea verdad, entonces decimos que somos más inteligentes que Jesús, Pedro y Pablo. So when modern people are arrogant and they think that they can stand in judgment of the Bible, they're in danger of losing the truth of the Bible. Entonces cuando la gente en los tiempos modernos dice que puede criticar lo que dice la Biblia que es verdad, están criticando lo que está en la Biblia. So to treat Genesis as if it's not literal is a very dangerous thing to do. Entonces tratar a Génesis como si no fuera verdad es algo muy peligroso para hacer. Because when we begin to think this way, we begin to judge the whole Bible and make it mean whatever we want it to mean. Porque cuando empezamos a dar juicio sobre la Biblia de esta manera, empezamos a traer juicio sobre toda la Biblia y ya no podemos hacer que la Biblia diga lo que nosotros queramos. And we see this happening a lot today. Y podemos ver que eso sucede mucho en estos días. There are many pastors who stand in a pulpit and they will twist and change the Bible to make it say something different. Hay pastores que están detrás de un púlpito y pueden cambiar y torcer las escrituras para que digan algo completamente diferente. There are many churches and many Christians who are changing the Word of God. Hay muchas iglesias y muchos cristianos que están cambiando la palabra de Dios. But the Bible is a foundation for your life. Pero la Biblia es una fundación para nuestra vida. And when you start changing it, pretty soon you don't have a foundation anymore. Y cuando la empezamos a cambiar, muy pronto vamos a quedar sin fundación. It's a very serious problem in our time today.
Es un problema muy serio en los tiempos de hoy. And so we need to get it very clearly fixed in our mind that Genesis is literally true because Jesus said that it's literally true. Entonces tenemos que tener afirmados muy claramente en nuestra mente que Génesis es literalmente verdad, porque Jesús dijo que Génesis es literalmente verdad. And not only that it's literally true, but that it is important for a Christian to read. Y no solamente que es literalmente verdad, sino que es importante para que el cristiano lo lea. So I want to quickly show you some passages in the New Testament that tell us the importance of Genesis. Entonces sí quiero fijarme en unos versículos esta noche en el Nuevo Testamento que confirma esto. So you can read along if you have a Bible. In your notes there, the first passage is Mark chapter 10, verses 2 through 9. Entonces primeramente vamos a ir a Marcos capítulo 10. It's right there, it's right Okay, there. sorry. Yeah. En Marcos capítulo 10, versículos 2 al 9. Okay, Mark chapter 10, verses 2 through 9. Marcos 10, versículos 2 a 9. And the Pharisees came to him and asked him, "Is it lawful for a man to put away his wife?" tempting him. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. And he answered and said unto them, "What did Moses command you?" Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? And they said, "Moses suffered to write a bill of divorcement and to put her away." Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. And Jesus answered and said unto them, "For the hardness of your heart he wrote you this precept." Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. But from the beginning of the creation, God made them male and female. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Now Jesus said from the beginning of the creation. Y ahora aquí Jesús dijo que desde el principio de la creación. Scientists say at the beginning there was a big bang. Los científicos dicen que al principio hubo una explosión grande And it was billions of years and then there was people. y que tomó billones de años para que estaran la gente. But Jesus said from the beginning of the creation he made them male and female. Pero Jesús acaba de decir que desde el principio de la creación estaba el varón y la hembra. So now we see we must believe Jesus Christ. Y entonces aquí podemos ver que tenemos que creerle a Jesucristo. Jesus says that Genesis is literally true. Jesús dice que Génesis es literalmente verdad. And you see, when they asked Jesus a question about divorce, he sent them back to Genesis. Y vemos aquí que cuando a Jesús se le hizo una pregunta sobre el divorcio, él regresó para citar fuera de Génesis. So if we don't interpret Genesis literally, we won't know what God teaches about marriage and divorce and many other topics. Entonces, si no leemos a Génesis literalmente, no vamos a entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos sobre el matrimonio. A few years ago, there was a man in this town, and he tried to get me to join up with some other churches. Hace unos años había un hombre que es de esta ciudad que trató de convencer al pastor a unirse a otro grupo de iglesias. And I told him, I know there are good people in those churches. Y el pastor le respondió a este hombre que él sabe que hay buenas personas en esas iglesias. And I said, but some of these churches that you want me to get together with them, they don't teach that the whole Bible is true. Pero le respondió que algunas de las iglesias que él quiere que se una, ellos enseñan que no toda la Biblia es verdad. And this person said to me, well, it's not important that you believe that the whole Bible is literally true. Y esta persona le respondió, pues no es importante que uno crea que toda la Biblia es verdad. He said, what's important is that we have unity in this town. Le dijo, lo que es importante es que haya unión en este pueblo. So the word Christian means follower of Christ. La palabra cristiano quiere decir un seguidor de Cristo. And Christ said, in the beginning, he made them male and female. Y Cristo dijo que al principio Dios los creó, varón y hembra. And so this man was telling me, we can follow Christ without agreeing with what Christ said about Genesis. Entonces lo que le decía a este hombre es que podemos seguir a Cristo sin creer lo que dijo Cristo. This reminds me of the time that Jesus said, why do you call me Lord, Lord, and don't do what I say? Eso le recuerda al pastor donde dijo Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo les digo? And Jesus said that someday at the judgment people will say, Lord, Lord, didn't we do all these wonderful works? And he'll say, depart from me, I never knew you. Y también Jesús dijo que en ese día de juicio va a haber un día cuando la gente le va a clamar, Señor, Señor, y él les va a responder, apártense de mí porque yo nunca los conocí. And he also said that not everyone that says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father which is in heaven.
Y en otro lugar Jesús también dijo que no cada persona que me llame Señor, Señor entrará al reino del cielo, sino aquel quien hizo la voluntad del Padre. So this person was saying to me, if you call yourself a Christian, if everyone calls themselves Christians, then we call him Lord, and then we just gather together and have unity, but that's not Christianity. Entonces esta persona le quería decir al pastor que si simplemente nos reunimos y nos llamamos cristianos, que eso es cristianidad, pero eso simplemente no es cierto. But this person said to me, it doesn't matter if you interpret Genesis literally. This is what he said to me. Y esta persona le dijo, no importa si interpretamos a Génesis literalmente. But then many months later, I read an article this person wrote in the paper. Pero muchos meses después, el pastor leyó un editorial en el periódico que este mismo hombre había escrito. And in the article in the paper, he talked about what God said in Genesis about marriage. Y en ese editorial, este hombre empezó a escribir sobre lo que dijo Dios sobre el matrimonio. And I thought, but he doesn't interpret Genesis literally. How can he quote Genesis in this article? Y este hombre estaba citando el libro de Génesis y el pastor se preguntó, si este hombre no cree en Génesis literalmente, ¿por qué está citando a Génesis? But then I read the commentary that he said when he quoted Genesis. Pero luego el pastor leyó el comentario que escribió este hombre sobre Génesis. He said, I don't want to argue about whether this is literally true. Dijo este hombre, yo no quiero debatir sobre si sobre lo que dice Génesis es literalmente verdad o no. He said, even if we don't know if it's literally true, we can still learn something from the story. Aún si no entendemos si Génesis es literalmente verdad, aún podemos aprender algo sobre esta historia. So in other words, it didn't really happen, but we can pretend that it happened so that we can teach a lesson about it. En otras palabras, este hombre estaba diciendo, no sabemos si es verdad, pero podemos hacernos como si fuera verdad y de eso aprender una lección. So you can see how this person said you don't have to interpret it literally, but because he didn't, he had no authority when he wrote this article in the paper. Entonces vemos que como esta persona dijo que no sabe si es verdad, cuando él escribió enseñando sobre Génesis, no pudo enseñar usando ningún tipo de autoridad. So Jesus said, from the beginning of the creation, God made them male and female. Entonces Jesús dijo que desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. And then he said, for this cause shall a man leave his father and mother and cleave to his wife. Y en el 7 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. And they twain shall be one flesh, so then they are no more twain but one flesh. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya no son más dos, sino uno. So then he said, what therefore God hath joined together, let not man put asunder. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. So I want you to think about this. Y ahora quiero que piensen sobre esto. If it's not literally true that he made them male and female in the beginning, Si no es literalmente verdad que Dios los hizo varón y hembra al principio, then it's not literally true that you leave your father and mother and you cleave to your wife. entonces tampoco es literalmente verdad que uno se aparta de su padre y su madre para unirse con su mujer. And it's not literally true that two become one flesh. Y tampoco es literalmente verdad que los dos se hacen una sola carne. And it's not literally true that if God joined you together, you don't get to put them asunder. Y que tampoco es literalmente verdad que si Dios los juntó, que el hombre no los debe de separar. And now we see why nobody cares about marriage anymore. Y ahora entendemos por qué a nadie le importa el matrimonio. Because if it's not literally true, you don't have to take it seriously. Porque si no era verdad literalmente, no lo tenemos que tomar en serio. If it's not literally true, you don't have to obey it. Si no es verdad literalmente, no tenemos que obedecerlo. But Jesus Christ said that it literally happened this way. Pero Jesucristo dijo que literalmente sucedió de esta manera. And Jesus Christ rose from the dead. He proved he was God. And he says Genesis is literally true. And so I choose Jesus Christ over all the modern theologians. Y Jesucristo es el que mostró que era Dios cuando resucitó a los muertos. Entonces yo voy a creer a Jesucristo y no los teólogos que digan algo diferente. And now I'll show you another passage about Genesis. It's in Luke chapter 3. Y os voy a enseñar otro pasaje sobre Génesis que se encuentra en Lucas capítulo 3. Luke chapter 3, verse 23. Lucas 3 y el versículo 23. I will read, because it's very long, I will just read verses 23 and 24. Y como es muy largo este pasaje, solamente vamos a leer el 23 y el 24. And Jesus himself began to be about 30 years of age, being, as was supposed, the son of Joseph, which was the son of Heli, which was the son of Matthat, which was the son of Levi, which was the son of Melchi, which was the son of Janna, which was the son of Joseph. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José,
hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José. Okay, now you can see here it says, being as was supposed the son of Joseph, because Joseph was not his biological father, right? Because God was his father. Y vemos ahí, o notamos en el versículo 23 que se dice que se suponía, o según se creía, que Jesús era hijo de José, porque sabemos que José no era el padre biológico de Jesús, porque Dios era su padre. But of course you can see that Joseph was his father that he grew up with. Pero José sí era el padre con quien fue criado Jesús. And you can see there's a list of names. It says Joseph, and then it says Joseph's father, and it says Joseph's grandfather, and Joseph's great-grandfather, and you can see this list continues. Pero sí, aquí se ve la lista de nombres que se decía que aquí primero era José, y luego el padre de él, Elí, y seguía con esa lista. If you're following along in your own Bible, you'll see this list of names continues for many, many, many verses. Y si se fija ahí en su Biblia, puede ver que esta lista de nombres continúa por muchísimos versículos. For the sake of time, I won't read the list of names. Y por el tiempo que tenemos, no vamos a leer toda esta lista. But in this list of names, there are real people. Pero en esta lista de nombres se encuentra gente real. For example, there is David, and there is Judah, Por ejemplo, David y Judá, and Jacob, Isaac, and Abraham, y Jacob, e Isaac y Abraham, and Noah. y Noé. These are real people. Estas eran personas verdaderas. This is a list of real names. Esta era una lista de nombres reales. It begins with Jesus, it goes to Joseph, it goes all the way back. Empezó con Jesús y va a José y va hasta el principio. And so the question is, if Genesis is not literally true, when do the names become an imaginary person? Entonces aquí está el punto. Si Génesis no es literalmente verdad, ¿cuándo se convierte esta lista de nombres a una lista de nombres imaginarios, de gente imaginaria? Most people believe David existed. Most people believe, most Christians believe Abraham existed. La mayoría de gente piensa que David era real y la mayoría de cristianos cree que Abraham era verdad. So when we go back to Noah, was Noah imaginary? Entonces cuando llegamos al nombre de Noé, ¿acaso era Noé imaginario? And you go before Noah, Methuselah, are these people imaginary people or are they real people? Y cuando vamos más allá que Noé, llegamos a Matusalén, ¿era Matusalén imaginario? ¿Era real él? This is a list of the ancestors of Jesus Christ. Esta es una lista de los ancestros de Jesucristo. You can't say it's symbolic or it's just not literal. You can't say that. No podemos decir que esta lista simplemente es simbólica o no es literal. And let's go all the way back to verse 38. Y ahora procedemos hasta el versículo 38. It says, which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. Y dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. We can see that when you read this passage in the New Testament, it takes Genesis literally. Y podemos ver entonces que cuando leemos este pasaje en el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento explica que Génesis era literal. Now, I don't know how long all of you know your ancestry, but I know my ancestry pretty far back. Y ahora él no sabe qué tan lejos ustedes conozcan su ancestría, pero el pastor sí la conoce bastante lejos. My father's name was Terry, my grandfather's name was Lyle, my great-grandfather's name was Wilbur. El pastor conoce que el nombre de su padre era Terry, y luego su abuelo Lyle, y luego su abuelo tatarabuelo era. So Wilbur, his father's name was Robert. Y el padre de su abuelo Wilbur era Robert. And Robert, his father's name was Leonard. Y el padre de Robert era Leonard. And Leonard Hunter immigrated from England to Canada in about 1850. Y él fue quien se emigró de Inglaterra a Canadá en el año 1850. And so I can trace my ancestors back to 1850. Entonces él puede trazar su ancestría hasta el año 1850. Now I have some papers that I could bring to, and I could show you even more ancestors farther back than that. Y él también tiene papeles que podía traer para mostrar su ancestría hasta más que eso. For example, there's a famous scientist named Francis Bacon who lived in the 1700s. Por ejemplo, hay un científico famoso que se llamaba Francis Bacon que vivía en los años 1700. Now, Francis Bacon did not have any children, but he had a relative, and my wife is descended from him. Ahora, Francis Bacon no tenía hijos, pero él sí tenía un relativo y él sí tenía hijos, y la esposa del pastor es descendiente de esa persona. And I would never say, oh, well, I think Robert Hunter was real, but I think Leonard was imaginary.
Entonces uno no puede decir, pues sí, yo creo que Robert Hunter era verdad, pero Leonard era imaginario. We have records of these people's names. Tenemos registros de los nombres de estas personas. You can go to courthouses and you can see their birth certificates. Podemos ir a las cortes y podemos ver sus actas de nacimiento. And yet, humans make mistakes. Pero aún así las personas pueden hacer errores. But the Holy Spirit doesn't make mistakes. Pero el Espíritu Santo no hace errores. And so even though there may be mistakes in my ancestry, there's no mistakes in the ancestry of Jesus Christ. Amen. Entonces, aunque tal vez haya errores en los registros de la ancestría del pastor, en la ancestría de Jesucristo no hay ningún error. And so it's very foolish to question Genesis. Entonces es muy necio cuestionar a Génesis. Many years ago, I read some books that tried to prove that God used evolution to create the world. Hace muchos años el pastor leyó un libro que trató de explicar cómo Dios usó la evolución para crear al mundo. And at first, it sounded good. Y al principio sonaba razonable. The person tried to show the first day and the second day and the third day and how they were all millions of years, and it sounded logical. La persona trató de explicar cómo el primer y segundo y tercer día de la creación eran en la actualidad millones de años, y eso al principio sonaba algo lógico. But then I was reading the New Testament and I saw this genealogy of Jesus. Pero luego el pastor estaba leyendo el Nuevo Testamento y se fijó aquí en la genealogía de Jesucristo. And I saw what Jesus said about in the beginning, he made them male and female, the beginning of creation. Y vio lo que Jesús había dicho sobre el principio del matrimonio, que al principio Dios los había hecho varón y hembra. And I thought to myself, so these people today who say that they know that it's not real, they're saying they are smarter than Jesus Christ. Y es cuando se dio cuenta el pastor que la gente que dice hoy en día que Génesis no es verdad, están diciendo que son más inteligentes que Dios. Jesus is God, I believe in him to save me, but I know Genesis better than him. Es como si uno dijera, Jesús es Dios, yo confío en Él para mi salvación, pero acerca de Génesis yo conozco más que Él. I don't know what they're thinking. They're going to go to heaven and walk up to Jesus on the throne and say, hey, I want to teach you what Genesis really means because you don't know. Y el pastor no entiende qué es lo que piensa la gente. ¿Acaso ellos piensan que van a llegar al cielo y van a acercarse al trono de Jesucristo y le va a decir, yo te voy a enseñar algo sobre Génesis y sobre el principio? This doesn't make any sense. Eso no tiene ninguno sentido. Let's go to one more passage because our time is almost up. Y ahora vamos a un pasaje más porque ya casi se nos acaba el tiempo. I was going to show you what Peter and Paul said about Genesis, but I think what Jesus said is enough. Iba a mostrar lo que dijo Pedro y Pablo sobre Génesis, pero lo que dijo Jesús es suficiente. So because you have this paper with you, you can take it home and look up those other scriptures later. Y como usted tiene la hoja aquí con las referencias, usted puede buscar las referencias después. So let's go to Luke chapter 17. Entonces vayamos a Lucas capítulo 17. Luke chapter 17, verses 26 through 30. Luke chapter 17, verses 26 through 30. Lucas 17 del versículo 26 al 30. And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of Man. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Okay, so now I have to explain something to the English speakers. Ahora tengo que explicar algo a los que hablan inglés. Because the reason it says Noe instead of Noah is because the New Testament is written in Greek, and Noah's name in Greek is Noe instead of Noah. En inglés el nombre de Noé aparece diferente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo se escribió en hebreo y en el Nuevo se escribió en griego. And so Jesus says that when he returns, it will be like the days of Noah. Entonces Jesús está explicando que cuando él regresara iba a ser como en los días de Noé. Now the days of Noah are written about in Genesis chapter 6. Y ahora los días, cómo eran los días de Noé, se nos explica en el libro de Génesis. But if Genesis is not literally true, then it's not literally true that it's going to be like the days of Noah when Jesus comes. Pero si Génesis no es literalmente verdad, entonces no va a ser literalmente verdad que va a ser como los días de Noé cuando regresara Jesucristo. So verse 27 says, they did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark and the flood came and destroyed them all. 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. And so we see that if Genesis is not literally true, they didn't literally eat, they didn't literally drink, they didn't literally marry wives.
Entonces, si Génesis no era literalmente verdad, entonces literalmente no comían, ni bebían, ni se casaban. I don't know how you do that in an imaginary way. Y él no sabe cómo se puede hacer eso en una manera imaginaria. No, we see that Jesus was saying that literally this is what happened in Genesis chapter 6. Pero vemos que aquí Jesús está explicando claramente que literalmente eso sucedió en Génesis. He says people were living their normal lives and the flood came and destroyed them all. Él explicaba que la gente estaba viviendo sus vidas ordinarias y luego vino ese diluvio y destruyó a todos. They were not expecting the flood to come. No estaban esperando a ese diluvio. They were warned by Noah, but they didn't believe him. Aunque Noé les había advertido, no le creyeron. They continued living their lives and they did not repent, and the flood came and they were all drowned in the flood. Sino que continuaban con sus vidas, no se arrepintieron y fueron ahogados en ese diluvio. And verse 28 says, likewise also as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. 28. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. And so how would this not be literal? ¿Y cómo es que eso no sería literal? We can't say they didn't literally eat or drink or buy and sold and plant. We can't say that. No podemos decir que literalmente no comían, ni bebían, ni compraban. Now this is Genesis 19. Y eso se refiere a Génesis 19. Now some people would say, oh, Genesis 1 through 11 is symbolic, but Genesis 19 is literal. Y ahora hay gente que dice que Génesis de los capítulos 1 a 11 es simbólico, pero después de eso ya es literal. I know, I see the looks on some of your faces. It is very strange. I agree, it's a very strange way to look at the Bible. Y ahora hay gente que aquí que está haciendo caras y yo entiendo que esto es muy extraño lo que alguna gente cree sobre la Biblia. Imagine if some of these people who think they're smarter than Jesus Christ were there when he was teaching this lesson. Imagínense qué es lo que hubiera pasado si esta gente que duda de lo que enseña Jesucristo hubiera estado ahí cuando Jesús lo estaba enseñando. And they raised their hand and said, Jesus, I have a question. He said, yes, ask the question. Y estas personas hubieran alzado la mano y dicho, Jesús, yo tengo una pregunta. Y Jesús, ok, pregunta. My professor taught me that Noah was not literal, but that Lot was literal. Why are you mixing a figurative and a literal passage in the same lesson? Tal vez le dirían, pues yo aprendí de mi profesor que Noé era simbólico, pero Lot era literal. ¿Por qué están mezclando ustedes sus ejemplos? You can see Jesus would not in one verse say something symbolic and the next verse say, well, this is literal. Entonces podemos ver que Jesús no usaría un ejemplo simbólico y luego un ejemplo literal en el mismo versículo. This is all nonsense. Todo el tipo de argumento de eso no tiene lógica. People change and twist the Bible so they can make it mean whatever they want to mean, so that they can live however they want to live. La gente va a cambiar y torcer las escrituras para no tener que obedecerlas, para que puedan seguir con sus vidas como ellos quieran. And verse 29 says, but the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. And verse 30 says, even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. So you see, Jesus said that it was literal what happened with Noah. It was literal what happened with Lot. And in the future, Jesus will literally come back and it will be just like that in the future. Entonces vemos que aquí Jesús explicaba que lo que pasó con Noé era literal, lo que pasó con Lot era literal y cuando él regrese también va a ser literal. And so now we see that when you read the New Testament, and there's many other passages, and when you read the New Testament, you see that it says that Genesis is true. Entonces podemos entender que cuando leemos el Nuevo Testamento explica que el libro de Génesis era literalmente verdad. And after I read all of that, I made a decision. I said, I am not more intelligent than Jesus Christ. Y después de que el pastor había leído todo esto, él tuvo que hacer una decisión y dijo, yo tengo que decidir que Jesucristo es más inteligente que yo. I know some of you probably think I'm intelligent, but I know I'm not more intelligent than Jesus Christ. Y él sabe que algunos de ustedes piensan que el pastor sí es bastante inteligente, pero él sabe que no es más inteligente que Jesucristo. So that's a good day in your life when you decide that Jesus Christ is smarter than you. Entonces es un buen día en la vida de uno cuando uno decide que Jesucristo es más inteligente que sí mismo. And so you can take this paper home and read the rest of it. Entonces pueden tomar esta hoja a casa y leer lo que falta. But you can see that Genesis is important in the Bible. Pero se puede ver que Génesis es importante en la Biblia. And there's no passage in the Bible that is not important, but Genesis is very important. Y no hay ningún pasaje en la Biblia que no sea importante, pero Génesis es muy importante. There are many passages in the New Testament that talk about Genesis. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan sobre Génesis. We need to learn about everything that happened in the beginning.
Tenemos que aprender sobre lo que sucedió en el principio. It helps us understand the purpose of life. Nos ayuda a entender el propósito de la vida. It helps us understand how God designed us to be. Nos ayuda a entender cómo es que Dios nos diseñó para ser. That's all we are going to say tonight about Genesis. Y eso es todo lo que vamos a decir esta noche sobre Génesis. But now those of you that were baptized today, I have an encouragement for you. Pero para ustedes que fueron bautizados hoy, tengo algo de una palabra de ánimo para ustedes. Jesus said, "Go ye therefore and teach all nations." Jesús dijo que vayan y enseñen a todas las naciones. And this is telling people how they can be saved. Y eso es, le está mostrando a la gente cómo ser salvos. So you were saved before you were baptized. Entonces ustedes eran salvos antes de ser bautizados. But then that's the first step. The second step is baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Y ese era el primer paso, ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And that's something that we did today. Y eso es algo que hicimos hoy. But that's not the end of the command. Pero eso no es el fin del mandamiento. The third part is, it says, teaching them to observe all things whatsoever I've commanded you. La tercera parte es enseñarle a la gente que observen todas las cosas que Jesús ha mandado. So now for the rest of your life, you need to study the Bible. Y ahora por el resto de sus vidas tienen que estudiar la Biblia. And you need to obey the Bible. Y tienen que obedecer la Biblia. And so this lesson is very good for you if you're a new Christian and you were just baptized. Entonces esta lección es muy buena si usted es un nuevo cristiano y apenas ha sido bautizado. Don't say, well, I know my sins are forgiven, I know I'm going to heaven, so that's enough, that's all. No diga que ahora mis pecados son perdonados, yo sé que voy al cielo, eso es suficiente. Now you need to learn to obey the Bible. Sino que ahora tiene que aprender cómo obedecer la Biblia. And you need to study the Bible. Y tiene que estudiar la Biblia. So remember, the whole Bible is important, but especially the book of Genesis is very important. Entonces recuerden que toda la Biblia es importante y especialmente el libro de Génesis es importante. And next week we will talk about the book of Exodus. Y la semana que viene vamos a hablar sobre el libro del Éxodo. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, I thank you for the Bible. Padre Celestial, te doy gracias por la Biblia. Your word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Tu palabra es una luz para nuestros pies y un lumbrero para nuestro camino. I pray especially for these younger Christians tonight, Oro especialmente por los cristianos jóvenes de esta noche, that they would love the Bible and that they would read the Bible and they would obey the Bible. que lean la Biblia y que amen la Biblia y que también obedezcan la Biblia. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.